Bienvenidas y bienvenidos a Nueva Burocracia, el podcast impulsado por Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de Novagov, el punto de encuentro de innovación pública iberoamericana. Mi nombre es Pilar Moreno, soy secretaria interventora de la Administración local y dinamizadora de Nueva Burocracia, este nuevo espacio de comunidad donde conectamos personas y fomentamos la colaboración en el ecosistema público. Reflexionamos sobre la importancia de la innovación, la participación y la transformación en el sector público. Hoy nos sumergimos en un tema clave para esta serie 6 sobre prospectiva y resiliencia en la gestión pública, cómo anticiparnos al futuro desde lo local, con mirada larga, pero con los pies asentados en el territorio. Porque si hay un lugar donde los grandes retos del mundo se vuelven concretos, es en lo local. Y si hay alguien que sabe cómo convertir la incertidumbre en posibilidad, ese es nuestro invitado de hoy, Isaac Lara. Isaac es agente de desarrollo local en el Ayuntamiento de Torreblanca, Castellón, presidente provincial de ADILIPSE, creo que lo he dicho mal, Asociación Personal Técnica de Gestión de Desarrollo Local, y docente universitario. Cuenta con una mirada crítica, pero también con una enorme capacidad de construir desde lo común, con participación real, estrategia y cuidando los procesos. ¿Preparados? Bienvenido, Isaac. Nuestros oyentes desean conocerte. ¿Quién es Isaac Lara? Hola, muchas gracias, Pilar, por invitarme. Pues bien, básicamente me has definido como un mago, casi. Tantas cosas, fíjate. Pues no, a mí realmente me gusta definirme como un poco un apasionado de ese desarrollo local y fiel creyente del poder y de la gestión que tenemos desde lo pequeño, desde lo micro, con el concepto básicamente el local, que es desde lo global a lo local. Perdón, al revés, de lo local a lo global. Entonces, básicamente esa es mi potencialidad. Trabajo, como bien dices, en Torreblanca, me dedico al desarrollo local con ese concepto de agente de desarrollo local y básicamente mi objetivo también es transformar y transcribir los deseos, las pasiones de los equipos de gobierno y sobre todo de la población y transformarlo a la administración, que tiene su propio lenguaje. Soy un traductor también, aparte de mago. Cuando pensamos en la innovación pública, en muchas ocasiones nuestras mentes se dirigen a la tecnología o en los grandes cambios normativos, pero la innovación también ocurre, y de forma muy poderosa, cuando repensamos los servicios que prestamos desde las administraciones públicas, cuando miramos de otra manera esos recursos, espacios o dinámicas que parecen en ocasiones desfasados o incluso agotados, y los resignificamos con participación, con comunidades y con visión de futuro. Y eso es precisamente lo que plantea el proyecto en el que estás trabajando, ¿verdad? La rehabilitación de un parque urbano y la apertura de un espacio cívico, no como una obra puntual, sino como una estrategia de activación, en este caso, progresiva y adaptativa. Pero atención, una clave de transición ecológica y cohesión social. Cuéntanos, ¿cómo se innova, en este caso, desde lo local, desde lo cotidiano? Pues fíjate que primero hay que empezar pensando en lo pequeño, en la ciudadanía, que al final es la población en la que impactan nuestras políticas y desde las que deberían gestionarse. Muchas veces se parte desde de arriba y todo circula de arriba abajo. Entonces son las instituciones las que realmente dicen, pues aquí se va a hacer un parque y ya está, ya a la población si le gusta bien y si no, pues también. Entonces, en este caso, la idea parte más es un proyecto que hemos presentado, una subvención del Ministerio, en la cual buscamos generar un espacio participativo que se va transformando conforme el periodo de la ejecución de esa subvención. ¿Por qué se va transformando? Porque el escenario final es ese parque que tenemos que rehabilitar. Es una zona degradada de nuestro municipio para la que necesitamos generar una nueva dinámica. Entonces, trabajamos desde esa iniciativa local, fomentamos la participación que a posterior trasladaremos a lo que sería ese espacio de dinamización conjunto al aire libre, porque al final estamos en el Mediterráneo y prácticamente tenemos todos los días de sol, con lo cual no tenemos básicamente ningún problema en generar actividades y potenciar el intercambio y la dinamización con nuestros ciudadanos y ciudadanas. En este caso, queremos saber qué posibilidades se abren cuando tratamos estos espacios infrautilizados como plataformas vivas para experimentar, en este caso, futuros posibles. Pues ahí a mí me gusta dar también un poco, no esperar que las soluciones vengan de fuera. Las soluciones vienen de dentro. De fuera está la canalización, la financiación, las actuaciones, pero
el mensaje y el potencial del mismo tiene que venir desde dentro. Y desde dentro es la ciudadanía, que al final es quien cohabita en ese lugar. Entonces, desde ese punto interno, generamos laboratorios de participación ciudadana, que es un concepto que suena muy bien, se ha instaurado ya en diferentes entidades, sobre todo al final ciudades más grandes, que son las que tienen ese crédito para poder hacer actuaciones un poquito más rebeldes. Entonces, dentro de esos laboratorios ciudadanos, la gente participa y digamos que utiliza ese concepto de co-crear, que también está ahora muy en actualidad, y trabaja en pro de ese futuro que quieren esa ciudadanía. Entonces, desde esos laboratorios ciudadanos, por ejemplo, tenemos iniciativas también que ya se han comentado anteriormente aquí en el podcast, como el Sandbox Urbano de la ciudad de Valencia, que es una iniciativa ciertamente inspiradora. ¿Por qué no podemos ser entidades de prueba? Muchas veces las empresas privadas se las ven y se las desean para poder participar en alguna actuación con la administración. Entonces, necesitamos sin duda ese laboratorio, recoger toda esa opinión, pero también hay que enseñar a la gente a recoger la opinión, porque muchas veces debemos de transformar el lugar, que no siempre puede ser el bar. Somos muy mediterráneos y somos muy de bar, pero no siempre el espacio de comunicación debe de ser ese. Debemos de transformar a la gente, educar y comunicarles que el bar puede ser uno de esos espacios, pero el espacio real debe de ser un espacio mucho más neutral en el cual participen y colaboren todas las generaciones de forma conjunta. Desde luego que sí, experiencias muy interesantes las que nos estás contando. ¿Y qué papel juega aquí la participación real, no solo la simbólica, en el diseño y en la evolución del proyecto? Pues bien, este proyecto lo presentamos al amparo de una subvención del Ministerio, como he comentado. Es una que tiene que ver con la Agenda 2030, que al final este concepto a la ciudadanía, más allá de los dibujitos y los números, muchas veces les suena totalmente extraño. Y dentro de mis tareas diarias, también en muchas ocasiones, como me dedico a traducir, pues tengo que traducir para los equipos de gobierno y para la población qué son estos ODS, que se les llama, ¿no? Entonces, mi función es transformar y canalizar la información desde ese trabajo técnico, que vendrían a ser los funcionarios, por así decirlo, a ese proceso participativo canalizado por la población, que serían los agentes más destacables, que más cuesta de encontrar. Yo siempre hablo de los influencers del pueblo. Me gusta intentar captarlo y ya no utilizarlo, porque es una palabra un poquito fea, pero lograr convencerlo para que transmita mi mensaje. Porque yo en muchas ocasiones yo no llego a todo. No podemos transmitir el mensaje uno a uno, que en muchas ocasiones la población está acostumbrada a ese mensaje. Mira, por ponerte un ejemplo, yo organizo muchos cursos de formación a los cuales prácticamente tengo que arrastrar a las personas para que vengan. Formación de categorías muy diferentes, pues de fomento de empleo, de innovación, de socialización. Entonces me cuesta arrastrarlos. Una vez que los tengo captados, tengo esos posibles influencers que luego me sirven para canalizar y transmitir el mensaje a otros espacios que probablemente de futuro voy a necesitar. Desde luego que sí. Continuando con la reflexión que introducías de los ODS de la Agenda 2030, en ocasiones únicamente puede que se queden en los discursos institucionales, alejados de la realidad, pero tu experiencia es muy distinta. Tú has tenido la oportunidad de coordinar estos procesos participativos para aterrizar los ODS en tu municipio y en el que prestas tus servicios. ¿Cómo se traduce esa ambición global en un plan estratégico local? Queremos saber. Pues nosotros, mira, fíjate, hemos recientemente vamos a llevar a aprobación ya la Agenda 2030 del municipio de Torreblanca. Bueno, muchos dirán que vamos un poquito tarde porque el 2030 ya está ahí, pero bueno, al final cada municipio lleva sus ritmos. Yo soy muy partidario de no forzar. Es decir, estas políticas muchas veces se instauran en Bruselas y claro, de Bruselas hasta que llega a Torreblanca o a municipios más pequeños, pues claro, necesita su transición. Entonces, nosotros hemos generado este espacio participativo a nivel de diferentes entidades clave del municipio, sobre las cuales hemos podido participar y crear cómo vemos Torreblanca, cómo vemos nuestro futuro
Pero no solo cómo lo ve el equipo de gobierno, que también, sino cómo lo ve la población, qué quiere hacer. Me acuerdo porque, pues no sé, el de los apartamentos turísticos tenía una visión que necesitaba que, por ejemplo, la basura la recogieran a tal hora. Entonces, claro, eso nosotros desde la administración muchas veces no llegamos a tener tanta matización de la realidad. Entonces, nuestra Agenda 2030 se traduce en 32 acciones, que son acciones concretas, pero a la vez abiertas. ¿Por qué son abiertas? Que eso también es un tema que tengo que muchas veces traducir, tanto a la ciudadanía como a los equipos de gobierno. Pues bien, son abiertas porque las políticas de subvenciones de la Unión Europea después nos hablan de actuaciones en global. Entonces, nosotros no podemos decir que una actuación va a ser poner 15 árboles, porque igual después sale una subvención y nos dice que no son árboles, que lo que hay que poner son arbustos. Entonces, esa acción ya no nos sirve. Tenemos que hablar en un concepto mucho más amplio. Entonces necesitamos traducirle eso a la gente y que sean capaces de entender cuál es el mensaje de fondo de esa subvención. Entonces nosotros la Agenda 2030, que ya la llevamos a aprobación, básicamente consiste en esas 32 actuaciones dentro de los ya conocidos ODS para visibilizar y enfrentarnos a la Torreblanca del 2030. Y claro, en este camino habéis encontrado desafíos, pero también oportunidades. ¿Cuáles son las que aparecen cuando intentas que la ciudadanía se apropie de estos objetivos y los haga suyos? Pues bien, la ciudadanía principalmente tiene que notar los suyos. Primero tiene que entenderlos, es decir, tenemos que hacer una pedagogía previa. Una vez hemos hecho esa pedagogía, podemos trabajar de tú a tú, que es el objetivo. No os quiero ni contar las reuniones participativas con perfiles variopintos total, gente jubilada, gente joven, yo qué sé, las amas de casa, la asociación de pintura. Entonces, claro, necesitamos poder hablar un lenguaje común. Para ello tenemos que explicarlo, por ejemplo, pues que el ODS 11 son las ciudades, las comunidades sostenibles. Entonces, claro, tenemos que explicar también qué son esas comunidades sostenibles. Entonces, desde ese diálogo y desde esa comprensión, tenemos que hacer que sientan suyos todos esos mensajes y luego la desconfianza que genera. ¿Por qué la desconfianza? Pues bien, porque las políticas europeas en muchas ocasiones no las entienden. Simplemente es, qué rollo la Unión Europea que nos está diciendo que nos cambiemos el coche, cuando realmente detrás de eso hay 200 actividades más, ¿vale? Entonces necesitamos tratar de romper esa desconfianza, visibilizar nuestro municipio. En este caso, Torreblanca, por ejemplo, tiene un paraje natural, que somos un gran sumidero de CO2, que eso realmente nadie lo sabe. La gente ve más allá del paraje natural, lo que ven es que, cuántos mosquitos hay, porque al final es un humedal. Entonces, no, hay que ver todo el potencial que podemos aportar. Entonces, desde, digamos, hacer suyos todos esos conceptos y evitar la desconfianza que podría generar de lo nuevo al final, porque lo nuevo siempre nos da miedo. Desde luego que sí. Uno de los grandes retos en la gestión pública de hoy en día es cómo financiar estos proyectos innovadores sin perder, como señalamos, la flexibilidad ni el foco estratégico. Y tú, Isaac, has lanzado una crítica muy lúcida. Muchas subvenciones, en lugar de impulsar cambios sistemáticos, condicionan los proyectos hasta el punto quizás de limitar su impacto real. Desde tu experiencia, ¿cómo se puede rediseñar estos mecanismos de ayuda para que sirvan como palancas auténticas de innovación territorial? Pues bien, como comentas, Pilar, espero que ninguna consellería se acuerde de mi nombre, pero bueno, la cuestión es, tenemos muchas subvenciones que son demasiado concretas. Y sobre todo en la política de la comunidad, y yo pienso que en general en el país, tenemos subvenciones que son para esto. Es decir, yo te doy una subvención para que te compres un boli azul o para que te compres un boli, pero si yo necesito un lápiz, no me puedo comprar el lápiz. Entonces, claro, ahí tenemos una problemática que es bastante grande. Sin embargo, por ejemplo, las políticas de la Unión Europea son lo contrario. Se plantea una gran línea sobre la que las entidades presentan. Realmente es un cambio de paradigma que debemos de transitar hacia él. Entonces, las subvenciones actuales son demasiado encorsetadas, demasiado limitadas. ¿Y cómo las podemos mejorar? Pues bien, básicamente abriendo un poco la perspectiva. También es importante hablar de, yo quería traer un poco a colación una compañera de una asociación de AFIPRODEL, que es una entidad homóloga a la que yo pertenezco de Aldipse, pero en Galicia. Entonces ella al final viene de una región pequeña en la cual muchas veces, ¿quién diseña esas políticas? Desde gobiernos centrales.
Entonces, claro, el gobierno central de la zona que sea muchas veces no conoce la realidad de este municipio, que son 200 habitantes. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos llegar a rediseñar? Pues bien, haciendo un poco también ese proceso participativo de las entidades clave que podrían transformar esas políticas, y después también teniendo una visión un poquito más europea, más de diseño de proyecto europeo, más ingenieril, por así decirlo, más tasativos, más concretos, pero a la vez más flexibles. Lo tenemos en cuenta. Hablamos de innovación también en Nueva Burocracia. La innovación pública no ocurre en el vacío, lo sabemos. Necesita personas capaces de leer el contexto, activar redes y sostener procesos con visión. En lo local, como agente de desarrollo local que eres, esa es una figura que marca la diferencia. Has defendido con fuerza la necesidad de revalorizar y profesionalizar este perfil. ¿Qué significa tener una cultura de proyecto orientada a la innovación en este caso? Hombre, pues comporta básicamente tener un mensaje claro que dar, saber cuál es la realidad de nuestro contexto, evitar el concepto que hablaba Víctor Ramonacid del burocrasaurio, tratar de apartarlo, por favor, ya está bien, de esa burocracia lenta, espesa, que no deja que progrese, que en muchas ocasiones somos los propios técnicos los que potenciamos, pero sin duda trabajar en pro de poder tratar de cambiar ese modelo, tratar de impulsar esas políticas diferentes, ese cambio como tal a nivel de la gestión de todas esas subvenciones o de todos esos proyectos que nos permitan generar versiones más flexibles, porque al final el contexto nuestro diario cambia cada 5 minutos. Entonces no podemos establecer una política a tan largo plazo. Y para conocer un poco más la figura del agente de desarrollo local, ¿qué competencias crees que son imprescindibles hoy en día para que el ADL, el agente de desarrollo local, sea un verdadero motor de resiliencia y de innovación en su municipio? Hombre, pues bien, yo creo que básicamente, como me describías tú al principio, necesitamos traducir. Somos grandes traductores, necesitamos hacer un poquito de magia muchas veces porque, pues bueno, las políticas vienen muy encorsetadas, necesitamos interpretar realidades y necesitamos también tener una visión comunicativa amplia. ¿Por qué? Porque al final hoy en día el que no comunica no existe, no se visibiliza esa labor, la población no es capaz de entenderlo. Entonces yo pienso que principalmente serían esas tres las características que debería tener una ADL, aparte de tener una formación transversal. Porque yo tan pronto gestiono una subvención de mosquitos como gestiono una subvención para, pues no lo sé, a nivel cultural. Entonces necesitamos tener mucha transversalidad en ese aspecto. Desde luego que sí. Antes de cerrar, te propongo un pequeño juego. Te lanzo una palabra o frase corta y tú respondes con una sola palabra. La primera que te venga a la mente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Innovación pública. Uy, necesitamos despertarnos ahí. Territorio. Vínculo. Participación. La escucha activa, probablemente. Resiliencia. Uy, aquí siempre me viene el Fénix. Desarrollo local. Pasión. La Agenda 2030. Eso sería nuestra brújula. Administración. La trinchera. Futuro. Futuro vamos a co-crear. Un verbo que defina tu trabajo. La traducción. Lo has dicho, lo has dicho. Y por último, un libro que nos permita reflexionar. Pues mira, fíjate que ahí, en mi caso, leo tanto, pero tanto tema aburrido y tanto tema normativo, legislativo, y que cuando llego a casa, realmente lo que menos me apetece es leer. Entonces, sí que me he propuesto este verano un libro que está bastante en actualidad, que es de una autora americana que se llama... La actora es Helen Phillips y el libro es Hum. Es un libro un poco sobre la potencialidad de los tiempos en los que vivimos, de la inteligencia artificial, de cómo podría cambiarnos, etc. Entonces, es un libro que me he propuesto leer, no lo he leído. De hecho, muchas veces lo que me sucede por las noches es que necesito algo para lavar el cerebro y entonces prefiero leer libros antiguos que ya me he leído a leerme un libro nuevo de actualidad.
Pues nada, nos quedamos aquí con este mensaje, ¿de acuerdo? Gracias, Isaac, por esta conversación tan honesta. Nos dejas una imagen muy potente, que innovar no solo es tener buenas ideas y tener subvenciones en este caso, sino cuidar los procesos, generar vínculos y trabajar porque los recursos que disponemos sean utilizados con otra mirada y otra actitud, porque lo local cuando se escucha y se acompaña puede ser un motor real de transformación y resiliencia. Muchísimas gracias por... Muchas gracias. Y a todos los que nos escucháis, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordad que podréis encontrar todos los episodios de Nova Burocracia ya en Spotify y en YouTube. Os animamos a seguir la conversación en las redes sociales de NovaGov, a imaginar y materializar nuevos proyectos y sobre todo escuchar más y mejor dentro y fuera de nuestras organizaciones. Esto ha sido Nova Burocracia, el podcast impulsado por Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de NovaGov. La tecnología es el cómo, el ser humano el por qué.